Bienvenidos a Aprendo en Casa en 5 minutos. En esta ocasión desarrollaremos la prueba diagnóstica de lectura de segundo grado de secundaria. Como puedes ver, en este apartado tienes que llenar tus nombres y apellidos, además de la sección y número de orden. ¿Cómo responderemos las preguntas del cuadernillo? En este cuadernillo encontrarás preguntas en las que debes marcar con una X solo una respuesta. También encontrarás preguntas en las que tienes que escribir tu respuesta. Ejemplos. Pregunta 1. ¿Cuál es la capital del Perú? Aquí solo marcarás una sola alternativa. En este ejemplo, la alternativa correcta es C, Lima. Pregunta 2. ¿Cuáles son las 3 regiones naturales del Perú? En esta pregunta tienes que escribir la respuesta, la cual sería: las 3 regiones del Perú son la costa, la sierra y la selva. Te recordamos que solo tienes 60 minutos para resolver la prueba de lectura y que puedes leer más de una vez el texto para responder las preguntas. Así que comencemos. En la primera actividad nos dice: Julieta escuchó en la radio una historia acerca de un hombre llamado Phineas Gage. Como este caso llamó su atención, buscó información en internet y encontró el siguiente texto. Phineas Gage. Te recomiendo de que leas el texto más de una vez. Ahora responderemos a las preguntas. Pregunta 1. En el texto, ¿a qué se refiere la frase esta región cerebral? La respuesta es la alternativa A la corteza en el lóbulo frontal. Pregunta 2. ¿Para qué ha sido escrito este texto? La respuesta es la alternativa C, para explicar que las zonas del cerebro donde se procesan las emociones y el pensamiento son diferentes. Continuamos con la pregunta 3. Si el accidente de Phineas Gage hubiera afectado el área de Broca de su cerebro, él sufriría problemas con la alternativa D, el habla. Pregunta 4. José es un estudiante de 15 años que sufrió una lesión muy similar a la de Phineas Gage. Debido a la lesión, ¿con cuál de las siguientes actividades José tendría serias dificultades? Marcaremos la alternativa B, participar en trabajos grupales. Pregunta 5. ¿Por qué el autor explica el tema a través de la historia de Phineas Gage? Porque Phineas Gage fue uno de los primeros casos documentados que han ayudado a acabar con la idea de que emoción y pensamiento son realidades separadas. Continuamos con la siguiente actividad. El profesor de Ciencia y Tecnología encargó a los estudiantes realizar una investigación sobre animales en peligro de extinción. Elvira buscó en internet y encontró la siguiente noticia. Transmisores en delfines amazónicos permitirán monitoreo de la especie y el estado de ríos. Después de leer el texto, Elvira siguió buscando información para su investigación. Ella encontró el siguiente texto en una revista peruana, titulado El delfín del Amazonas. Una vez que hayas leído el texto, lo cual te recomiendo que lo leas 2 veces, vamos a responder las preguntas. Pregunta 6. Según el segundo texto, ¿en qué etapa de desarrollo se encontraría un delfín de color gris claro? La respuesta sería la B, sería un delfín adolescente. Pregunta siguiente. Según el primer texto, ¿por qué el estudio de los delfines rosados permite conocer la situación de los ecosistemas hídricos amazónicos? La respuesta sería la alternativa A, porque los delfines son los principales depredadores de los ríos. Pregunta 8. Observa la tabla que se presenta en el segundo texto. ¿En cuál de las siguientes categorías de la tabla sería más apropiado incluir la información obtenida mediante los transmisores? Marcaremos la alternativa D, situación. Continuamos con la pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes ideas se mencionan en ambos textos? Marcaremos la alternativa A. El delfín rosado es amenazado por la caza furtiva. Y pregunta 10. ¿Te parece que el segundo texto ayuda a comprender mejor la información del primer texto? Justifica tu respuesta. Sí, porque nos describe las características particulares del delfín rosado, lo cual permite tener una mejor idea de este. Continuamos con la siguiente actividad. ¿Qué nos dice? Manuel decidió adoptar un perro peruano y quiere saber más sobre este animal. Por eso pidió a su amiga Roxana, que tiene un perro similar, que le comentara acerca de las características
de este tipo de perro. Ella le entregó el siguiente texto, titulado Radiografía de nuestro perro. Una vez leído el texto, vamos con las preguntas. Pregunta 11. ¿Desde qué año por lo menos se puede decir que existe el perro sin pelo en el Perú? Marcaremos la alternativa A, 800 a.C. Pregunta 12. ¿Cuál sería una prueba de que los perros sin pelo existieron en el Perú desde épocas muy antiguas? Marcaremos la alternativa C, las representaciones de los perros encontradas en los ceramios de las culturas antiguas. Pregunta 13. Julio tiene un perro sin pelo del Perú que mide 61 centímetros de alto y pesa 23 kilogramos. De acuerdo con la tabla, talla y peso, ¿qué tipo de perro es? Marcaremos la alternativa de es grande. Continuamos con la pregunta 14. ¿Para qué el autor ha incluido el mapa del Perú? Marcaremos la alternativa B, para indicar el país de origen de este tipo de perro. Pregunta 15. El pelo del perro peruano no crece o crece muy poco. Según el texto, ¿a qué se debe esto? La alternativa C es la respuesta, se debe a un cambio genético. Continuamos con la siguiente actividad. Ana escuchó en la radio que había ofertas en los restaurantes por el Día del Pollo a la Brasa. Ella le preguntó a su papá por qué esta fecha es importante para los peruanos. Él le sugirió leer el siguiente texto publicado en un periódico. Unos días después, el papá de Ana encontró una respuesta a la primera carta en el mismo periódico. Como Ana estaba interesada en el tema, él compartió el texto con su hija. Una vez que hayas leído los dos textos, te recomiendo que lo leas de una vez más para responder las preguntas. Pregunta 16. Según lo leído, ¿cuál de las siguientes ideas sobre el pollo a la brasa se menciona en ambos textos? Marcaremos la alternativa B. Es rentable como negocio. Pregunta 17. ¿Cuál es el propósito principal de la carta de Marita Espinosa? La respuesta es la letra A. Criticar las celebraciones por el Día del Pollo a la Brasa. Pregunta 18. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Mauricio Malca o la de Maritza Espinosa? Justifica tu respuesta a partir de lo leído en los textos. No estoy de acuerdo totalitariamente ni con la opinión de Mauricio Malca ni con la de Marita Espinosa, ya que si bien es cierto que el pollo a la brasa es un plato bandera a nivel nacional y es rentable como negocio, también es una fuente de contaminación. Además, muchos de los pollos usados están criados en malas condiciones y su consumo en exceso no es saludable. Por ello, las pollerías deberían tener un manejo más sostenible en cuanto a la contaminación, como la implementación de hornos ecológicos. También los criadores deben mejorar las condiciones en las que se crían a los pollos y por parte de los clientes de las pollerías evitar su consumo en exceso. Pregunta 19. ¿Qué emoción expresa Marita Espinosa en su carta? Marcaremos la letra de indignación. Pregunta 20. Lee esta parte del texto de Marita Espinosa. Toda esta combinación no puede ser saludable. Además, acompañar el pollo a la brasa con una refrescante gaseosa solo le añade más azúcares a una dieta peligrosa. ¿Para qué se han empleado las comillas en la palabra refrescante? La respuesta es la alternativa A, para expresar una ironía. Continuamos con la última actividad. Lorena y su hermano Rodrigo fueron al municipio para inscribirse en un taller de danza folclórica. Mientras esperaban a ser atendidos, leyeron el siguiente texto en el panel de anuncios, que titula ¿Cómo donar sangre? Una vez que hayas leído el texto en el anuncio, vamos a responder las preguntas. Pregunta 21. En condiciones adecuadas, ¿cuántos días pueden conservarse como máximo los glóbulos rojos? La respuesta es la D, 42. Pregunta 22. Según el texto, el hematocrito permite saber si el posible donante, marcaremos la alternativa C, padece de anemia. Pregunta 23. Según el texto, ¿cuál de las siguientes alternativas es un mito acerca de la donación de sangre? Marcaremos la alternativa B, se puede contraer enfermedades por donar. Continuamos con la pregunta 24. ¿Para qué el autor ha incluido la sección mitos en el afiche? La respuesta es la alternativa C, para reducir los miedos que impiden a las personas donar sangre. Y finalmente, vamos con la pregunta 25. Lee el siguiente caso. Edwin quiere donar sangre porque su madre será operada. Él pesa 60 kilogramos y tiene 48 años. Tuvo hepatitis C cuando tenía 13 años.
Cuando fue a donar, presentó su DNI y respondió las preguntas de la evaluación médica. Después de la evaluación le informaron que no podía donar sangre. Según el texto, ¿por qué el personal médico determinó que Edwin no podía donar sangre? La respuesta es la alternativa A, porque tuvo hepatitis C después de los 12 años. Llegamos al final, estimados estudiantes. Esto fue todo. Nos vemos. Hasta pronto.